para todos, apreciados estudiosos. El día de hoy vamos a abordar nuestro encuentro sincrónico del módulo 2 en la asignatura de análisis de viabilidad ambiental. Para este módulo, pues entonces vamos a desarrollar los siguientes temas. Primero, pues para este encuentro, primero vamos a abordar los contenidos generales del módulo 2, vamos a explicar las actividades, con el objetivo pues también de que ustedes vean la relación tanto de los contenidos como las actividades que debemos llevar a cabo para este segundo módulo. En nuestro segundo módulo de la asignatura de análisis de viabilidad ambiental tendremos dos unidades, una en donde abordamos la introducción al impacto ambiental, un tema de generalidades, y la segunda es la evaluación de impactos ambientales, donde ya aplicamos diferentes metodologías pues en ese marco de la viabilidad ambiental de un proyecto. Entonces, inicialmente, pues los estudiosos, igual también esto parte pues de un recorderis, finalmente, aunque nosotros estemos o quizás tengamos otra carrera de base diferente a la ambiental, pues todos de alguna u otra forma hemos estado relacionados en nuestra experiencia con el componente ambiental, así que son más un abordaje de conceptos fundamentales. Sin embargo, pues sí asumimos que ustedes tienen alguna experiencia y también es importante que nosotros, que finalmente si encontramos algunas falencias con algunos conceptos que se abordan, pues debemos también entrar en esa profundización de los mismos, ¿no? Pues para poder cumplir con esos requerimientos en cuanto a competencias de la especialización. Entonces, bueno, inicialmente, pues que es importante siempre tener presente, apreciados estudiosos, que el ambiente abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico y cultural, lo creado por la humanidad, la propia humanidad y como elemento de gran importancia, las relaciones sociales y la cultura. Entonces, mire que cuando nosotros estamos haciendo referencia a la viabilidad ambiental de un proyecto, pues efectivamente estamos haciendo referencia a la viabilidad de todos los, o sea, del proyecto dentro de todos los elementos que conforman ese ambiente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de esa viabilidad dentro de unos componentes físicos, unos componentes, naturales, ¿no es cierto? Y además esas relaciones entre esos elementos bióticos y abióticos que finalmente pues permiten que nosotros podamos hoy tener, ¿no es cierto? O que podamos evidenciar ese ambiente que nos rodea, ¿no? Y dentro de ese ambiente o dentro de esas relaciones entre esos componentes físicos y naturales, pues vamos a encontrar finalmente unas alteraciones, ¿no es cierto? O unas modificaciones que pueden ser de origen natural o de origen antropológico, es decir, a partir de las actividades del ser humano, ¿sí? Esas modificaciones o alteraciones es a lo que nosotros denominamos un impacto ambiental. El impacto ambiental entonces va a ser una alteración, una modificación que se lleva sobre los diferentes elementos del ambiente. Por eso cuando nosotros estamos en una evaluación de impactos ambientales, pues debemos tener en cuenta elementos bióticos, elementos abióticos y el componente social. Y dentro de ese componente social, pues también tenemos que estudiar las diferentes relaciones de ese entorno natural con la sociedad o con el comportamiento de esa comunidad que está aledaña a un proyecto. Entonces, miren que tenemos por esa primera parte, la definición de ambiente, impacto ambiental como una modificación o alteración de ese ambiente o de esos componentes del ambiente, y en esos impactos ambientales, pues efectivamente nosotros vamos a evidenciar unas modificaciones desde el paisaje, que es lo que ustedes pueden observar en estas dos fotografías, desde esta visión, pues estamos observando todo el paisaje y en definitiva, pues ha sido alterado por ese proyecto, ¿no es cierto? Pero esa alteración, esa modificación, tanto de componentes bióticos, abióticos, como ese componente social, pues es en definitiva lo que nosotros nos encargamos de estudiar, ¿no es cierto? Son esos efectos, esas consecuencias de esas alteraciones son las que nos encargamos de estudiar con el objetivo de ¿qué? De establecer unas medidas de manejo ambiental con el objetivo de establecer la viabilidad ambiental de ese proyecto y de esta forma lograr una prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales. Entonces, miren que pasamos de un ambiente pues sin ninguna alteración, de un ambiente natural, por así decirlo, a un ambiente con unas alteraciones
alteraciones, modificaciones a causa de un proyecto, y es aquí pues donde nosotros ya comenzamos a determinar cuáles son esos posibles impactos ambientales, ¿no es cierto? Cuáles son esas medidas de manejo ambiental y si en definitiva pues es posible que el proyecto sea o no viable ambientalmente. Para poder determinar esa viabilidad, apreciados estudiosos, esa viabilidad ambiental de un proyecto, pues necesitamos efectivamente realizar una evaluación de impactos ambientales. ¿Qué es una evaluación de impactos ambientales? Es un proceso de carácter preventivo encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al ambiente. Entonces, miren que esa evaluación de impactos ambientales es un instrumento, ¿no es cierto?, preventivo, en donde identificamos efectivamente esas consecuencias que pueden traer la ejecución de un proyecto, ¿sí? Y dentro, y bueno, y en conjunto con esa evaluación de impactos ambientales es cuando nosotros ya comenzamos a hacer la viabilidad o el análisis de viabilidad ambiental de un proyecto. En definitiva, a pesar de estudioso, se usa el mismo instrumento, que es la evaluación del impacto ambiental, es decir, este instrumento de evaluación del impacto ambiental es el insumo, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos para llevar a cabo un análisis de viabilidad ambiental. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros en el análisis de viabilidad ambiental nos encargamos efectivamente de hacer una identificación, una predicción, pero lo más importante, una interpretación de esos impactos ambientales. Entonces, miren que cuando ya tenemos ese insumo, que es el resultado de la identificación, de la valoración de los impactos ambientales, es cuando nosotros entramos a hacer ese análisis de viabilidad ambiental a través de la interpretación de esa información, ¿sí? Porque obviamente el instrumento como tal, que nosotros denominamos evaluación del impacto ambiental, pues nos da unos insumos de información, ¿sí? Nos da unos insumos que nos permite pues finalmente hacer esa viabilidad, ese análisis, perdón, de viabilidad ambiental a través de la interpretación. Si nosotros simplemente tomamos una evaluación de impactos ambientales y la mostramos, ¿no es cierto? Pues en definitiva sí nos va a mostrar como una priorización de impactos, pero bueno, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa en el área? ¿Qué significa para nuestro proyecto? ¿No es cierto? Y es ahí entonces donde nosotros ya hacemos un análisis de viabilidad ambiental. Por eso lo más importante, chicos, de este proceso no es hacer la evaluación de impactos ambientales, y quiero que eso quede muy claro desde ya, porque es el instrumento, pero yo qué hago con esa información es lo que realmente a mí me va a llevar a un análisis de viabilidad ambiental y finalmente pues tomar una decisión junto con las autoridades competentes en cuanto a que el proyecto sea aceptado, sea modificado o en definitiva sea rechazado desde el componente ambiental. Para la evaluación de impactos ambientales, pues como instrumento, es importante pues que nosotros tengamos en cuenta que es una herramienta de identificación y valoración que representa un instrumento de gestión ambiental. Entonces, miren que dentro de este instrumento estamos hablando también de unas medidas de gestión ambiental que son finalmente pues, las medidas de manejo ambiental que nos van a aportar a esa prevención, mitigación y o compensación de los posibles impactos de desarrollo ambiental. El instrumento de evaluación de impactos ambientales junto con ese análisis de viabilidad ambiental, pues como nosotros sabemos, se debe llevar a cabo en una etapa de planificación del proyecto, ¿no? Que es finalmente, pues, con ese objetivo de poder determinar si es viable o no y si finalmente el proyecto llega a ser factible, ¿no? Para poder identificar, apreciados estudiosos y evaluar esos diferentes impactos ambientales de nuestro proyecto, pues es necesario implementar sus actividades. Pues primero, dentro de la identificación, tenemos que hacer una determinación de la existencia de un cambio, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, ¿qué cambios, qué alteraciones, qué modificaciones se llevan a cabo sobre las condiciones ambientales de esa zona o de esa área objeto de estudio por efecto de una acción del proyecto? ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, identificar posibles cambios, alteraciones, modificaciones a causa de nuestro proyecto sobre ese entorno natural o sobre esas condiciones naturales y sociales del área pues, que se encuentra adyacente a nuestro proyecto. Y ahí es cuando ya nosotros sacamos esa primera identificación, ¿no?, de impactos ambientales.
Posteriormente, pues los estudiosos llegamos a la etapa de evaluación. En esta etapa también la denominamos valoración y consiste en determinar la significancia de los cambios identificados. Entonces, miren que en la primera etapa hay una identificación, ¿no es cierto?, de modificaciones, de alteraciones, pero en la segunda etapa ya lo que nosotros vamos a determinar es la significancia, es esa importancia de esos cambios, esa gravedad de esos cambios que identificamos en la etapa anterior mediante el uso de unidades o escalas apropiadas y utilizando algunos de los métodos existentes. El propósito entonces de la evaluación de impactos ambientales es asignar un significado relativo a los impactos identificados y de esta manera establecer el orden de prioridad mediante el cual se deben atender conforme pues, a esa gravedad o a esa importancia o significancia de cada impacto, que eso es a lo que nosotros nos lleva a la priorización, ¿no? Entonces yo hago una identificación, hago una valoración y finalmente hago una priorización de esos impactos ambientales, pues también pues para poder determinar esas medidas de manejo ambiental que se tienen que implementar pues para el proyecto, para la prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales. Dentro entonces, a presión de estudiosos de este análisis de viabilidad ambiental, que como les indico hace un momento, parte pues finalmente de una evaluación de impactos ambientales, nosotros pues debemos conocer esa caracterización ambiental, ¿no? Entonces yo inicio con la caracterización ambiental del área, es decir, desde una identificación de los diferentes elementos del medio biótico, abiótico y socioeconómico, y posteriormente paso a una evaluación de los impactos ambientales desde una identificación que se puede hacer a través de alguno de estos métodos de identificación, como son listas de chequeo, como son diagramas de proceso, como son matriz causa-efecto y metodologías de valoración y priorización, dentro de los cuales podemos encontrar el método de CUNESA, el método RAD de Ecopetrol, el método de empresas públicas de Medellín y matriciales de análisis por dimensiones. Hay otros más métodos apreciados estudiosos, sin embargo, pues efectivamente los más utilizados pues, son los que estamos viendo en pantalla y los que también se abordan en nuestra lectura, pues, en nuestro PDF de la asignatura, ¿sí? Entonces, inicialmente, pues quiero que podamos revisar, preciosos estudiosos, cada uno de estos métodos, pues de una forma general, también para que ustedes tengan como ese acercamiento, ¿no?, a la aplicación de estas metodologías. Quizás ustedes ya las han implementado o las han podido pues, observar en la ejecución de los diferentes proyectos en los cuales ustedes han estado laborando, ¿sí? Sin embargo, pues es importante que todos pues tengamos como una misma contextualización al respecto, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos con una metodología de identificación. Esas metodologías de identificación a procesos estudiosos se caracterizan porque son metodologías de carácter cualitativo, es decir, de carácter descriptivo, ¿sí? Yo aquí no voy a entrar a utilizar, por así decirlo, ecuaciones ni modelos matemáticos. Aquí yo hago es una descripción, y esa descripción de dónde parte, apreciados estudiosos, esa descripción parte de lo que yo puedo observar y analizar. Denme un segundo, por favor. Entonces, estos métodos, como les indico, pues parten de una descripción de lo que nosotros observamos, ¿no es cierto? Y además también pues de lo que analizamos o concluimos con el equipo de trabajo. Bueno, desde aquí es importante siempre mencionar que una evaluación de impactos ambientales pues, se hace con un equipo interdisciplinario, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, siempre pues hay esa socialización, ¿no es cierto?, de una información en donde nosotros comenzamos a través de estos métodos de identificación a determinar qué posibles impactos se podrían ejecutar. Entonces está para ello, por ejemplo, la lista de chequeo. La lista de chequeo es un instrumento de recolección de información, apreciados estudiosos, que se usa pues a través de la aplicación de un formato con diferentes matices, ¿sí? Puede ser a través de unas preguntas en forma nominal, es decir, con respuestas de sí o no, puede ser teniendo en cuenta valores de la normatividad, en donde uno mencione esos valores se superan o no se superan, estos valores se modifican o no se modifican, y uno pues va señalando a través pues, de una descripción pues,
si es posible que se modifiquen o no, por ejemplo. Y una lista ordenada de actividades y componentes del ambiente. Entonces, miren que la forma como yo construyo la lista de chequeo, pues es efectivamente independiente, autónoma, conforme a una información que tú tengas de partida, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas. Lo importante o el objeto es que efectivamente, nosotros vamos a hacer una descripción de los hechos particulares de cada proyecto a través de la aplicación de este formulario, ¿sí? De un formulario. ¿Con qué objetivo se hace eso? Pues con el objetivo de estimular al analista a pensar acerca de las posibles consecuencias de un proyecto y chequear listas de impactos o variables que deben ser consideradas en determinados tipos de proyectos. Entonces, aquí es cuando hablamos de una lista de chequeo. Por otro lado, dentro de estos métodos de identificación o cualitativos, tenemos el diagrama de flujo. Esta herramienta o este instrumento también de recolección de la información, si se lleva a cabo de una forma más detallada, efectivamente teniendo en cuenta unos procesos, unas etapas y unas actividades dentro de un proyecto. Normalmente este diagrama de flujo se utiliza para procesos industriales, ¿sí? Para procesos en donde efectivamente se conoce en detalle cada etapa, cada proceso, cada actividad y para cada actividad pues, se va a conocer unas entradas y unas salidas que son finalmente las que me van a determinar a mí los aspectos ambientales, ¿sí? Y los impactos ambientales de cada actividad. Entonces, realmente es un proceso sí descriptivo, ¿ya? Pero sí necesita pues de un conocimiento pues sobre lo que yo deseo evaluar. Este esquema o ese instrumento de recolección de información sigue una secuencia lineal en el que se identifican inicialmente las acciones del proyecto, ¿no es cierto? Esas actividades que van a generar pues unas entradas, los aspectos, ¿sí? Los procesos, unos impactos y efectos ambientales que son finalmente pues la salida, ¿no? Que es lo que se está ocasionando o las consecuencias. Entonces siempre, pues como les indico, debemos conocer en detalle, pues cuáles son esas actividades. Dentro de esas actividades nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué recursos o qué demanda de recursos se necesitan? Es decir, ¿qué va a entrar? ¿Sí? Conforme a esa entrada, pues vamos a hacer un proceso en cuanto a esa transformación o qué se hace con esas entradas, con esas actividades y finalmente qué sale. Entonces hay una transformación de materia prima o hay una generación de residuos sólidos, hay una generación de emisiones atmosféricas y conforme a esto pues yo ya voy a determinar los impactos, ¿no? Entonces tras la generación de esos residuos sólidos, pues qué impactos ocasiona, tras la generación de esas emisiones atmosféricas, qué impactos ocasiona. Entonces, miren que sí, es un diagrama o es un instrumento cualitativo, sin embargo, pues esa descripción debe ser muy detallada. Y por el otro lado, tenemos lo que es la matriz causa-efecto. Esta matriz causa-efecto, pues ya es un instrumento de recolección de información en donde se hace un análisis en dos dimensiones, es decir, se relacionan las actividades de un proyecto con los factores ambientales pues relacionados en ese proyecto, ¿no? Y conforme a esos factores ambientales tenemos unos impactos ambientales que se estudian, ¿sí? Que se evalúan, pero pues como les digo, desde un componente descriptivo. Entonces aquí ustedes como pueden ver en pantalla, tenemos desde las columnas una etapa pues para esa etapa en las columnas y en las filas tenemos lo que son las actividades, perdón, lo que son los impactos y esos impactos se relacionan con las actividades. ¿Sí? Eso es como lo que se busca, relacionar esas dos dimensiones. Entonces yo comienzo a indagar, ¿no? Con la actividad de replanteo de construcción, qué impacto se genera. Entonces uno comienza como a hacer esa identificación a través pues también de una revisión bibliográfica, a través, como les digo, de esa caracterización ambiental, entonces uno comienza a estipular pues esos impactos cuáles serían. Entonces, no, en replanteo de construcción se considera que efectivamente pues va a haber una pérdida y alteración del suelo, pero en definitiva no va a haber una afectación a cuerpos del lago, entonces uno comienza a hacer esa identificación relacionando esas dos dimensiones, actividades con impactos ambientales, hasta que finalmente pues ya se puede obtener pues, cuáles son esos impactos que se podrían generar por el proyecto. Esto se le denomina matriz causa-efecto. Y para esta matriz causa-efecto, apreciados estudiosos, también se ha desarrollado
desarrollado la matriz de Leopold, pues que parte de una matriz causa-efecto. Quiero aquí hacer una aclaración muy importante. La matriz de Leopold no es un método cuantitativo, no es un método de valoración, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Sigue siendo un método solo de identificación, ¿listo? Pues hasta este momento estamos viendo solo métodos de identificación. Aunque hay unos valores, aunque hay un componente numérico dentro de esta matriz de Leopold, no se utiliza un modelo matemático robusto que finalmente permita hacer una priorización, por así decirlo, objetiva de los impactos. Entonces, por eso se sigue considerando como un método de identificación de impactos ambientales, ¿listo? Esta matriz de Leopold, a pesar de estudioso, surgió a través de una evaluación de impactos que se quería llevar a proyectos mineros y finalmente, pues al ver que se tenían en cuenta casi todos los impactos ambientales que cualquier proyecto podría generar, entonces ya pues se comenzó a aplicar para cualquier tipo de proyecto, obra o actividad, ¿sí? Entonces es quizás una de las matrices de los métodos más utilizados, pero como les digo, pues sigue siendo un método de identificación, ¿listo? Dentro de este método, a procesos estudiosos se utilizan dos escalas, ¿sí? Una que es la de la magnitud del impacto, ¿ya? En donde se va a analizar la intensidad, afectación de ese impacto y si es positivo o negativo. Y además también se analiza la escala de importancia del impacto, en donde se tiene en cuenta la duración y la influencia de ese impacto, pues junto con una calificación, ¿sí? Entonces, efectivamente, es un método cualitativo, ya que los resultados parten de una descripción o juicio de valor estipulado por el grupo evaluador. Por lo tanto, no es correcto utilizar esta matriz para la priorización de impactos, ya que dichos resultados son subjetivos, dependiendo de la interpretación de los encargados. Entonces, es importante pues, que lo tengamos en cuenta. Para hacer entonces, ahora sí, para implementar o para ejecutar esta matriz de Leopold, pues como en todas las evaluaciones de impacto ambiental apreciados estudiosos, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las etapas y las actividades del proyecto. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. Para la matriz de Leopold lo vamos a ubicar en la primera columna, ¿sí? Después vamos a hacer una identificación de los componentes representativos del ambiente, ¿sí? Componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos y de unos factores ambientales representativos, ¿sí? Que están relacionados pues, con cada componente ambiental. Esto va a ir en la primera fila. Posteriormente vamos a hacer ahora sí la identificación de las interacciones entre actividades e impactos, ¿no es cierto? Y aquí entonces sí ya me voy a ir a este ejemplo que tenemos por acá. Entonces miren que yo aquí no me está dejando editar. Deme un segundo. A ver, aquí ya. Ay, no está como muy. Bueno, nosotros aquí, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, pues como ya se mencionó, hay unos componentes del ambiente, ¿no es cierto? Hay unos impactos asociados, unas alteraciones asociadas a esos componentes del ambiente, hay unas etapas y unas actividades. Entonces yo ya comienzo a relacionar. Entonces comienzo. Para la actividad de replanteo de construcción, ¿se evidencia una pérdida y alteración del suelo? Sí, porque esa fue la identificación que hicimos previamente, ¿se acuerdan? Que si había una alteración, una modificación. Entonces, teniendo en cuenta que efectivamente hay, yo comienzo a evaluar, ¿no es cierto?, conforme a las dos variables, magnitud e importancia. Entonces, yo digo, ok, ¿cuál es la magnitud del impacto? Se me fue. En la actividad de replanteo y construcción, ¿cuál es la magnitud de la pérdida y alteración del suelo? Pues esta evaluación que yo voy a hacer, pues tenemos que tener muy en cuenta claramente la caracterización del ambiente, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta qué tipo de suelo es, qué tipo de zona es, ¿no es cierto? O sea, hay que tener en cuenta esos estudios también que se hacen al suelo. Entonces yo digo, bueno, definitivamente para este impacto puede ser de una intensidad baja, porque pues solamente se va a hacer, no sé, en una zona pequeña, ¿no es cierto? Entonces, pues realmente podemos decir que la intensidad de este impacto va a ser baja, pero realmente pues la afectación puede ser alta porque ya es irreversible, ya después de este replanteo pues ya se pierde por completo esa cobertura vegetal, ¿no es cierto? Y la calificación entonces es negativa, ¿no? Pues porque es un impacto negativo
generalmente pues hay un componente de modificación y de eliminación pues de ese elemento natural, ¿no? Entonces es menos, así que si la intensidad es baja y la afectación es alta, entonces es un -3, ¿sí? Entonces yo pongo -3. Después, la importancia de ese impacto, ¿cuál es? La importancia es permanente, ¿no es cierto? Y es puntual, realmente es puntual porque solamente sobre esa área que se hace dicha actividad y la cobertura vegetal pues es sobre solamente esa dicha área que se va a afectar, ahí sería +3. Entonces miren que tengo -3 y +3 de importancia. Entonces yo ¿cómo ubico eso? Hago aquí una línea, ¿no es cierto? Una línea diagonal en donde yo pongo en la parte de abajo de esa línea diagonal, a ver si puedo aquí insertar, en la parte de abajo entonces voy a poner cada uno de los valores, ¿no es cierto? Entonces en la parte inferior voy a poner -3 y en la parte superior, que fue la importancia, +3. Ahí me daría menos por más menos, entonces 3 por 3 más, entonces me daría que este impacto para nosotros en este momento es -9, ¿sí? Entonces miren que lo mismo, esos estudiosos, hago para cada uno de los impactos que yo ya identifiqué en relación con mis actividades. Entonces, por eso se dice que sirve para identificación, pero no para priorización, porque realmente pues es subjetiva, ¿no? Realmente pues depende de la opinión de cada persona. Por ejemplo, si aquí llegara un ambientalista nos diría, no, esto es alto, alto, todo es alto, y entonces depende pues como de la visión de cada persona. Sin embargo, pues es una matriz que se utiliza muy bien para esa identificación. Entonces, bueno, yo comienzo a hacer esas diagonales para todos los impactos identificados, hago esa multiplicación entre magnitud y entre importancia, teniendo en cuenta por las diferentes variables que ya observamos, y cuando ya tengo esta primera, esos primeros cálculos, ahora sí hago una sumatoria de impactos, de actividades positivas, por así decirlo, de actividades negativas, de impactos positivos y de impactos negativos, ¿sí? Entonces comienzo, por ejemplo, en esta primera parte hay alguno positivo, o sea, que tenga una calificación positiva, pues por aquí no hay ninguno positivo. Entonces miren que yo aquí hago todo 0, 0 porque estoy haciendo por filas, es decir, filas para replanteo hay un impacto positivo, ¿no es cierto que no? Para construcción, no, miren que todos son negativos. Para esta primera actividad, ¿cuántos impactos negativos hay? ¿Cuántas calificaciones negativas hay? Entonces, hay 2. Para construcción y adecuación de accesos, ¿cuántas calificaciones negativas hay? Hay 5, ¿sí? Y comienzo a hacer la sumatoria de calificaciones positivas y negativas. Y después, para este impacto, para la pérdida y alteración del suelo, ¿cuántas calificaciones negativas hay? Hay 7 y hay 0 positivas. Para afectación de cuerpos hídricos, ¿cuántas calificaciones negativas hay? Hay 4 y hay 0 positivas. Entonces, así hago igual con cada una de las filas y columnas, ¿sí? Al final hago una sumatoria, precios estudiosos, en donde finalmente entonces yo sumo las negativas, en este caso solamente son negativas, entonces -40, y todo me va a dar menos, igual por las filas. Entonces comienzo también a hacer por las filas y por las columnas. Entonces hago toda mi sumatoria, en este caso solamente hay negativos, entonces va a ser una sumatoria pues negativa, ¿no es cierto? Y yo como sé que esto es coherente entre sí, porque las sumatorias totales me dan exactamente igual. Las sumatorias de las columnas como las sumatorias de las filas, miren que me dan el mismo número, y esa es la calificación global de todo el proyecto, es decir, -347. ¿Sí? Y entonces ahora sí, con esta información, ¿yo qué digo? Y con cada impacto yo me voy a una tabla de valoración de impactos ambientales, que también pues, es de Leopold, y me dice, mira, si tu impacto da entre 1 y 30, es un impacto bajo, ¿sí? Entonces yo comienzo aquí a mirar cuáles dan entre 1 y 30. Ok, este es bajo, solamente este es bajo, ¿correcto? Perdón, esta actividad tiene un impacto bajo, y el impacto bajo acá sería 21, sería alteración del paisaje. La alteración del paisaje es como y 24 también, que es afectación de fauna terrestre y acuática. Estos dos impactos son los impactos bajos, de significancia baja, y la actividad que menos impacta, por así decirlo, va a ser la actividad de explanación, ¿sí? Y así hacemos con cada uno de los impactos. Miren que aquí hay un impacto crítico que es de mayor a 93 puntos. Miremos acá, perdón,
Miremos acá tenemos un impacto de más de 93, creo que el máximo es de 81, ¿no es cierto? Y ese 81 se cataloga como una calificación severa, es un impacto severo, ¿sí? Entonces miren que aquí yo también ya comienzo a mirar cuáles podrían ser los impactos más significativos. Y el proyecto tiene una calificación de menos 347, quiere decir que efectivamente pues es un proyecto crítico, ¿no es cierto?, con impacto crítico, y efectivamente en este punto, como está propuesto el proyecto, no sería posible o no sería viable ambientalmente, ¿sí? Por lo tanto, pues tenemos que hacer unas modificaciones, ya sea, si tenemos en cuenta solamente esta matriz, ¿no? Ya sea entonces en medidas de manejo ambiental, en diseño, en actividades que se vayan a llevar a cabo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos da esa matriz. Ahora sí, ¿cómo lo interpretamos? Entonces decimos, las actividades que causan mayor impacto negativo son remoción vegetal y explanación, aunque aquí habíamos dicho, son qué actividad de remoción vegetal efectivamente, no, acá está incorrecto ese análisis, y sería, por acá sería adecuación de sitios de torres. Estos son las dos actividades que mayor impactan al ambiente, ¿no es cierto? Los factores ambientales que reciben mayor impacto, ¿cuáles son esos factores ambientales apreciados estudiosos que más impacto, que son mayor impactados? Entonces, o son los principales impactos, perdón. Entonces aquí nosotros tenemos menos 112, mire que está el medio abiótico como ese elemento o ese factor ambiental con mayor impacto, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De dos impactos significativos, que son la pérdida y alteración del suelo y la afectación de cuerpos hídricos. El elemento o el componente ambiental menos afectado podríamos mencionar, bueno, aquí está menos 3, afectación de especies endémicas, ¿no es cierto? Y otra aquí, alteración del paisaje, ¿no es cierto? El número de impactos positivos, el ordenamiento de los impactos, finalmente entonces la clasificación de proyectos menos 347, lo cual significa pues que efectivamente no es viable y por lo tanto pues se tienen que estudiar otras alternativas. ¿Listo? Entonces miren que hasta ahí llegamos a la interpretación de esos resultados que obtuvimos en esta matriz de Leopold. Como les digo, pues es considerada igual de identificación porque finalmente pues no la respalda un modelo matemático robusto, ¿no? Simplemente es poner solamente es poner como una opinión, una descripción, ¿no es cierto? Pero no está respaldado por un modelo matemático robusto, entonces por lo tanto pues se relaciona con una metodología solo de identificación, ¿vale? Y ahora sí entonces vamos a ver un poco sobre las metodologías de valoración y priorización. Las metodologías de valoración y priorización apreciados estudiosos sí están respaldadas por un modelo matemático, sí son métodos cuantitativos, es decir, pues que tienen a cabo o que requieren de un componente bastante fuerte desde el elemento o desde los componentes numéricos, ¿sí? Es decir, si se necesita que para estas evaluaciones de impacto ambiental nosotros contemos con bases, contemos con datos que respalden pues cada una de las calificaciones que le demos a cada impacto ambiental, con el objetivo pues de determinar la significancia o importancia de esos cambios, alteraciones o modificaciones producidas, ¿no? Pues por el proyecto que nosotros estamos evaluando. Entonces nosotros dentro pues de esa valoración que se lleva a cabo, vamos a encontrar diferentes tipos de significancias, de calificaciones o de importancias, que es los que a nosotros pues finalmente nos va a permitir establecer esa priorización de los impactos ambientales, ¿no? Para abordar este tema, la presión de estudiosos, pues quiero traer a colación un caso de estudio en el cual vamos a abordar el proceso productivo de la producción artesanal de panela en el departamento de Santander, ¿sí? Con el objetivo de establecer pues, si esa producción de panela artesanal es sostenible ambientalmente, con el objetivo de establecer, identificar cuáles son las actividades que impactan significativamente el entorno natural y el social o el bienestar de los trabajadores. Vamos también a establecer el recurso natural más afectado pues, por esta actividad artesanal de producción de panela y a plantear, pues con el objetivo también de plantear posibles recomendaciones para implementar un proceso responsable. Miren que estos ítems que abordamos aquí, sostenibilidad ambiental, identificación de actividades, de procesos más impactantes, son los que finalmente nosotros mostramos dentro de un análisis de viabilidad ambiental, ¿no? Esto es lo que realmente me lleva a mí
a la toma de decisiones. Por eso les digo que no basta con hacer la implementación de una metodología de identificación, sino que yo con esa información, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Con esa información finalmente yo que interprete, pues que es lo que me permite a mí tomar pues decisiones, ¿no? Frente a la viabilidad del proyecto. Entonces, bueno, vamos aquí a procesos estudiosos a revisar este proceso. Como les digo, es un proceso productivo ¿de qué? De la producción de panela artesanal en el departamento de Santander. Dentro de este proceso, procesos estudiosos, tenemos diferentes actividades, ¿sí? La primera actividad es el apronte, que hace referencia al corte manual de caña y transporte a lomo de mula hasta el trapiche. Eso es el apronte. Recuerden que estamos hablando de un trapiche artesanal, ¿no? Entonces el apronte inicia con ese corte de la caña de azúcar y el transporte a lomo de mula hasta el trapiche. Después que llegamos al trapiche, en el trapiche va a haber un molino y se va a llevar a cabo la actividad de molienda. En la actividad de molienda se extrae el jugo y se obtiene bagazo, combustible en este mismo proceso, pues para el funcionamiento del molino yo necesito entonces un combustible y en algunas ocasiones lo que hacen ellos es que el residuo de esta molienda, que es la extracción del jugo, denominado bagazo, entonces lo utilizan como combustible para el molino. Después sigue la actividad de prelimpieza. Aquí lo que se hace es una separación física de las impurezas, en donde pues los elementos más pesados, por así decirlo, más densos, entonces pues se dirigen al fondo pues, de este sedimentador. Son sólidos más pequeños en hornos a 60 grados centígrados. Entonces aquí ya hay una primera intervención, ¿cierto? Pues del calentamiento de ese líquido con el objetivo pues de extraer esos sólidos en suspensión y se lleva a cabo a temperaturas, en hornos a temperaturas de 60 grados centígrados. Esos sólidos en suspensión se extraen, se sacan, se convierten en residuos que se denominan cachaza y que son utilizados en la fabricación, por ejemplo, de alimento pues para animales, para ganado, para los animales pues tal de las diferentes fincas. Entonces miren que aquí ya hemos observado dos tipos de residuos. Primero el bagazo, ¿sí? Y segundo la cachaza, que como les indico pues se utiliza como fuente, como materia prima para la producción de alimento animal. Después comenzamos con la etapa de evaporación. Aquí también usamos ya pues altas temperaturas, pero aquí ya hablamos de hornillas entre los 100 y 125 grados centígrados, con el objetivo de llevar a cabo la concentración y el punteo de los jugos. Aquí ya comenzamos a eliminar esos residuos de agua, ¿no es cierto? Con el objetivo pues de que ya vaya aumentando la concentración de nuestra materia prima, pues que en este caso es el azúcar para poder procesar la panela. Después hay un batido en donde lo que se busca es hacer ese enfriamiento de esos jugos concentrados a través de la agitación intensiva intermitente de las mieles en unas bateas, en unas pailas, por así decirlo, muy, muy grandes. Llegamos al moldeo y empacado, donde ya estas mieles, sin concentraciones de agua, se llevan ya a unos moldes y finalmente la limpieza de instalaciones y equipos. Es muy importante mencionar que todo este proceso que acabamos de mencionar desde la molienda, procesos estudiosos, se debe llevar en una sola jornada laboral. ¿Sí? No es posible pues que ellos comiencen con la molienda, con la prelimpieza y dejen hasta ahí para el otro día no, porque pues obviamente es una materia prima muy susceptible, es una materia prima pues que se puede ver perjudicada su calidad si no se lleva a cabo todo el proceso y sobre todo cuando estamos hablando de una evaporación, de una concentración y de un moldeo, porque si la panela pues se queda en las bateas, pues ahí se enfría y ahí ya se queda, como sabemos nosotros, sólida y pues efectivamente no es posible ya después hacerle ningún tipo de manejo. Entonces miren que es un proceso bastante exhaustivo que exige a las personas pues complementar cada una de las actividades en una sola jornada laboral. Entonces, frente a este proceso productivo, y si a nosotros nos están entonces solicitando a procesos estudiosos ese análisis de la sostenibilidad ambiental, de la viabilidad ambiental de este proceso productivo, pues entonces nosotros comenzamos con esa identificación de los impactos ambientales. Aquí podemos observar
que por cada actividad, chicos, hemos identificado unos posibles impactos ambientales, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros mencionar que a través de la actividad de apronte, que es el corte de la caña y que es ese transporte a mula, pues entonces tenemos una generación de empleo que como sabemos es un impacto positivo, pero además también podemos mencionar que hay una alteración de la composición atmosférica. ¿Por qué? Porque tras el corte de una planta, pues efectivamente van a disminuir los niveles de oxígeno y los niveles de CO2 captados pues por esa planta que es la caña de azúcar, ¿sí? Tenemos dentro de la actividad de extracción de jugos una generación de empleo, pero además una producción de bagazo. Esa producción de bagazo puede ser tomada de forma positiva o negativa, ¿no? Positiva en caso tal de que sea reutilizada y que efectivamente pues este residuo se disminuya, o de forma negativa si es arrojada, por ejemplo, a las fuentes hídricas. Tenemos alteración de los niveles de ruido del lugar debido al funcionamiento pues del molino, la afectación a la salud de los empleados por el ruido pues producto de este molino, y la alteración de la composición atmosférica por el uso de diésel, ¿sí? Por la generación de NOx, pues producto del combustible utilizado para el molino. Dentro de la actividad de prelimpieza y clarificación de los jugos, tenemos una contaminación hídrica porque efectivamente pues hay un residuo a precios estudiosos pues que es líquido, que es dulce además y que pues está cargado con materia orgánica, pues comprendemos que dentro de estas fincas artesanales no hay alcantarillado efectivamente, entonces pues todo se va a la fuente hídrica más cercana o al suelo, ¿no es cierto? Tenemos unos focos de atracción para roedores e insectos pues por la composición de este componente y una producción pues de residuos. Que pues como sabemos son esas impurezas grandes, ¿no? De tamaño grande, superior, que se encuentra pues en este proceso, en esta primera etapa del proceso. Después hay una evaporación, concentración y punteo de los jugos. Aquí es cuando ya estamos hablando pues de usos de altas temperaturas en las hornillas, pues para poder eliminar las concentraciones de agua que pueden elevar en la materia prima, que pueden existir, perdón, en la materia prima, y para eso, pues podríamos nosotros mencionar que hay una alteración del microclima del lugar, pues por las altas temperaturas de esas hornillas, afectación a la salud de los empleados por las altas temperaturas y unas alteraciones en la composición atmosférica por quema de diferentes productos. En esta evaporación o para estas hornillas a precios estudiosos, se me olvidó pues indicarles que ellos pueden utilizar desde llantas hasta madera, hasta el propio bagazo, diferentes tipos de combustibles pues para poder que funcionen esas hornillas a tan altas temperaturas. Por eso mencionamos pues que hay una alteración de la composición atmosférica por quema de diferentes tipos de combustibles, tanto naturales como artificiales. Tenemos ya en la etapa de batido y enfriamiento una afectación a la salud de los empleados por las condiciones extremas laborales. Recordemos que en esta etapa pues ellos deben utilizar bateas o pailas de gran tamaño, de gran peso, y pues efectivamente no pueden finalizar este enfriamiento hasta que no se concluya con ese propósito, ¿no? Tenemos un moldeo, empaque y almacenamiento ya de la panela como tal, entonces ahí mencionamos que hay una afectación a la salud de los empleados por condiciones extremas laborales, nuevamente pues por las altas jornadas que tienen que llevar a cabo para cumplir esta última etapa, y hay una producción de residuos, ¿no? Porque finalmente pues también estamos hablando que en ese almacenamiento, en ese empaque, hay por ejemplo productos plásticos, hay por ejemplo también quizás desperdicio como tal de la materia prima, así que pues que igual se considera como un residuo. Y una limpieza de las instalaciones donde pues hay un uso, apreciados estudiosos de diferentes elementos de limpieza, y que también tiene que hacerse de forma inmediata, porque imagínense que esa materia prima, ese jugo azucarado, pues finalmente termina en las ollas, termina en instrumentos pues de batido en las paredes, y si esto pues pasa cierto tiempo, pues se va a quedar pues pegado, por así decirlo, impregnado pues en las paredes, entonces tienen que hacer el proceso también de forma inmediata. Aquí usan pues todos los tipos de detergentes que nosotros conocemos, y pues también unas grandes cantidades de agua que finalmente pues también se van a ir al recurso hídrico más cercano. ¿Sí? Entonces, mire que conforme a esta identificación de impactos ambientales apreciados estudiosos, pues llevamos a cabo la construcción de nuestra matriz de Leópold, ¿sí? Ahí como para poder también estipular pues esa aplicación de esta identificación. Entonces, aquí acomodamos las actividades por etapas, A1, A2, cada una de las actividades se estipulan y cada uno de los impactos ambientales.
¿ya? Que nosotros identificamos en la etapa anterior. Entonces aquí ya comenzamos a hacer una cuantificación en cuanto pues una identificación de la magnitud, de la importancia de cada impacto, como lo mencionamos en la anterior explicación, donde hacemos pues esta línea diagonal y relacionamos en magnitud con importancia conforme pues a esas variables de la metodología de Leopold. Y miren que aquí sí tenemos unos impactos positivos, que es la generación de empleo. Entonces aquí cuando yo hago mi sumatoria, por ejemplo, de filas, pues voy a tener una calificación positiva y una calificación negativa, ¿no es cierto? Y al hacer yo la suma, en este caso, pues voy a obtener un -8, ¿no es cierto? Entonces, más 16 menos 24, pues -8. Y así sucesivamente con cada una de las filas. Miren que aquí estamos haciendo una sumatoria de cada una de las filas y después una sumatoria de cada una de las columnas. Entonces, bueno, y finalmente hago la sumatoria total. Total, miren que como total me da 59, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí se encuentran estas dos sumatorias, total 59, sumatoria total 59, es decir que finalmente nuestro proyecto tiene una puntuación global de -59. Si nosotros nos vamos a nuestra tabla, que está por acá de Leopold, nuestros impactos pues, realmente son medios, ¿no? Impactos medios del proyecto y miren que 1 y 30, creo que todos son bajos, miremos a ver. En -49, bueno, este sería medio, de resto miren que todos son bajos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos, bueno, este es positivo, es 112, pero es un impacto positivo, como lo podemos observar. Este sería significativo, ¿sí? Pero de resto pues son bajos y medios, ¿ya? Y el proyecto global pues es considerado como un proyecto o como una actividad con bajo impacto. Entonces aquí nosotros en este caso pues efectivamente podemos mencionar a Precios Estudiosos que es un proyecto viable, ¿no es cierto?, ambientalmente, y hay que tener algunas modificaciones como por ejemplo en la actividad de evaporación, concentración y punteo. Entonces ya uno comienza a mencionar, bueno, para esta actividad se pueden utilizar tecnologías de este tipo en donde las hornillas pues no sean, no requieran no sé, de ciertos combustibles o que sean hornillas cubiertas que no pues finalmente alteren o que saquen esos vapores a la superficie y que también se pueda controlar esa alteración de la composición atmosférica. Entonces uno comienza pues a hacer esa proyección de unas medidas teniendo en cuenta pues también ese entorno, ¿no es cierto?, donde se lleva a cabo pues la actividad, teniendo en cuenta efectivamente una revisión bibliográfica donde pues también podamos justificar esas nuevas medidas de manejo ambiental, ¿sí? Y bueno, teniendo en cuenta entonces esta primera parte de identificación para este proyecto, pues es clave también que nosotros podamos apreciar estudiosos e evidenciar dentro de ese proyecto, pues ahora sí la aplicación de unas metodologías de valoración, ¿no? Entonces aquí está el método CONESA. El método CONESA fue desarrollado por Vicente Conesa en 1990 y en nosotros lo que vamos a identificar o a encontrar o a obtener es la calificación de importancia del impacto, ¿sí? Es decir, su significancia o la gravedad pues, del impacto. Nosotros a través de este método CONESA, pues los estudiosos vamos a evaluar 10 criterios o 10 variables, ¿sí? A través pues, de este modelo matemático que ustedes observan en esta parte. Este es el modelo matemático y aquí están las 10 criterios o las 10 variables que nosotros vamos a revisar. ¿Listo? Este es un modelo pues, que efectivamente pues, fue desarrollado por Vicente Conesa, teniendo en cuenta también la información con el que él contaba para proyectos, en este caso eran proyectos civiles de infraestructura. Entonces, pues realmente ya es un modelo pues validado, ¿no es cierto? Y rectificado pues por diferentes proyectos tanto de infraestructura como diferentes proyectos en donde contemos con la información que este modelo nos solicita. ¿Cuál es esa información? Pues primero el tipo o clase del impacto, si es benéfico o si es perjudicial para el ambiente. El grado de cambio, es decir, vamos a hablar de una intensidad de ese impacto sobre el ambiente, una intensidad, qué grado de cambio, qué alteración, qué grado de alteración. Si es puntual, si es parcial, el momento, es decir, cuándo se manifiesta ese impacto.
Tenemos también la permanencia, cuál es la duración de ese impacto en esa zona de influencia. La reversibilidad, la reconstrucción por medios naturales, ¿es posible que sea reversible ese impacto o en cuánto tiempo? La sinergia, la potenciación de la manifestación de otros impactos a través del origen de este primer impacto que estamos analizando. La acumulación o el incremento progresivo. El efecto, es decir, la relación causa-efecto de ese impacto analizado. La periodicidad, la regularidad de la manifestación, la recuperabilidad, pero por medios humanos. Acá hablamos de una reversibilidad, que es de forma natural, acá recuperabilidad por medios humanos, y la importancia del impacto. Entonces, tras yo hacer esta cuantificación dentro de este modelo matemático, yo voy a obtener la clasificación de importancia, ¿no es cierto? Un número, ¿sí? Y conforme a ese número, yo voy a esa clasificación de importancia, voy a determinar la importancia del impacto. Entonces, yo voy a mencionar, mi impacto finalmente es menor o es mayor a 75, o se encuentra entre 50 y 75, entonces es un impacto severo, o es un impacto moderado, o es un impacto irrelevante, ¿sí? Entonces, para yo hacer ese cálculo, pues los estudiosos, pues igual, debo construir una matriz en donde relaciono, como lo vimos hace un momento en la matriz de Conesa, perdón, en la matriz de Leopold, las actividades, ¿no es cierto? Y los impactos ambientales. Entonces, miren que yo aquí tengo unos impactos ambientales producto de ¿qué? De unas actividades. Eso es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Yo aquí voy a tener un componente, ¿no es cierto? Que es el componente social, el componente biótico, el componente abiótico, o sea, los elementos del ambiente o de la evaluación que yo voy a llevar a cabo, unas actividades de cada uno, pues, que se llevan a cabo dentro de cada componente y unos impactos ambientales, ¿sí? ¿Producto de qué? De cada actividad. ¿Listo? Y ahora sí, a cada impacto yo le voy a proporcionar, pues conforme a un análisis, como les digo, de un equipo multidisciplinario, cada uno de los valores conforme a estas tablas o a estos criterios y rangos que me ofrece a mí la matriz de Conesa, y lo voy a aplicar finalmente en este modelo matemático. Entonces aquí tenemos el ejemplo pues de esta matriz y miren que acá tenemos entonces nosotros impacto, reducción por ejemplo de cobertura vegetal, es de naturaleza negativa, ¿no es cierto? Su intensidad, su extensión, el momento en el que se presenta, y así lo que hacemos nosotros es finalmente ponerle cada valor a cada impacto y finalmente aplicamos pues el modelo matemático, la ecuación, y conforme a estos resultados yo ya me voy a esa importancia del impacto. Entonces yo digo, ok, la importancia, miren que aquí es clasificación de la importancia, ¿no? La importancia fue 28, es decir que el impacto es moderado, ¿no es cierto? Y así clasifico a cada impacto. ¿Listo? Aquí está la aplicación, por ejemplo, del modelo. Entonces, una ecuación matemática donde reemplazar las variables que nosotros estamos viendo en el modelo matemático de la metodología pues, que estemos analizando. ¿Ya? Por otra parte, tenemos apreciados estudiosos, por ejemplo, el método de criterios relevantes integrados que es de la FAO. Este método es exigido pues, para todos los proyectos que nosotros deseemos presentar ante la FAO, sin embargo, también otras empresas lo han buscado aplicar, porque finalmente pues, también es muy aterrizado a un modelo real pues, que refleja, ¿no es cierto?, ese componente o esas alteraciones del ambiente. Para este modelo de criterios relevantes, lo que nos da como resultado es la severidad del impacto, ¿sí? Es decir, el nivel del impacto ocasionado sobre los factores ambientales, permitiendo conocer si el impacto es leve, moderado, severo o crítico. Mire que aquí estamos hablando de la severidad. En la otra metodología estábamos hablando de la clasificación del impacto, ¿no? Para que también lo tengamos, por favor, en cuenta. Este método sí tiene la vinculación pues, de dos ecuaciones matemáticas, de dos modelos matemáticos, pues para poder encontrar esa severidad del impacto. Entonces, inicialmente nosotros debemos calcular la magnitud, ¿no es cierto?, de cada uno de los impactos a través de una identificación de la intensidad del impacto, de la extensión, de la duración. Estas son como las tres variables para poder calcular la magnitud. Y hay unos pesos fijos, por así decirlo, pues que me los da el propio modelo de criterios relevantes. Y por el otro lado voy a calcular el índice del impacto para el componente o variable.
En este caso, entonces, yo voy a estudiar la reversibilidad de ese impacto, la incidencia y la magnitud, ¿no es cierto? Recordemos pues que esta magnitud nosotros la obtenemos a través de la intensidad, extensión y duración del impacto, y también tenemos unos valores ya fijos que nos da pues este modelo. Entonces, miren que acá nosotros vamos entonces a encontrar, apreciados estudiosos, pues cada uno de los parámetros, el criterio, la escala y el valor entonces que nosotros asociaríamos pues para cada uno de los impactos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la intensidad del impacto, la extensión o influencia espacial y la duración, ¿sí? Entonces si es más de 10 años, si es puntual, si es bajo o alta, y esto pues es lo que yo reemplazo en la primera ecuación, que es de magnitud. Posteriormente, entonces nos vamos a la siguiente ecuación, que es el índice de, ¿no es cierto? Y aquí entonces yo voy a calcular como parámetro el parámetro de reversibilidad, el parámetro de incidencia y el parámetro de magnitud, pues que lo he calculado anteriormente. Y nuevamente pues me voy a encontrar con una escala y con unos valores que voy a reemplazar en esta ecuación. Recordemos que para este modelo sí tenemos unos valores fijos o unos subíndices en donde esos pues no se modifican, ¿no? Hace parte pues de ese modelo matemático. Y finalmente, pues los estudiosos, entonces ya lo que yo voy a establecer es esa severidad, ¿no es cierto? Que se refiere a la importancia relativa o al sistema de referencia utilizado para evaluar el impacto. Consiste en clasificar el índice o el índice o vía, pues el índice del impacto obtenido teniendo en cuenta las siguientes categorías de la severidad del impacto, si es leve, moderado, conforme pues a nuestro modelo matemático. Entonces aquí ya nosotros podemos evidenciar. Finalmente también a proceso de estudio se construye una tabla en donde tenemos la actividad o la etapa, ¿no es cierto? Las actividades de cada etapa y nuevamente relacionamos los factores y componentes del ambiente y unos impactos, ¿no es cierto? Que se podrían pues generar tras la ejecución de estas actividades y los comenzamos también a clasificar, ¿sí? A calcular y posteriormente pues a clasificar conforme a esa severidad del impacto o a esa escala que nosotros pues hayamos calculado tras la ejecución o tras la implementación de ese modelo matemático. Por el otro lado, chicos, tenemos el método de empresas públicas de Medellín o método Arboleda o método EPM, en donde acá nosotros inicialmente hacemos también o obtenemos una calificación ambiental a través de este modelo matemático, en donde nosotros pues hacemos, donde nosotros estipulamos la relación, ¿no es cierto?, entre las diferentes variables, y con este resultado de la calificación ambiental es que yo puedo definir la importancia ambiental de ese impacto ambiental, es decir, si es muy alta, alta, media, baja o muy baja. Y nuevamente vamos a encontrar unos criterios, ¿no es cierto?, que se reemplazan pues en este modelo matemático, y vamos finalmente con los diferentes valores que reemplazamos en el modelo matemático por cada uno de los impactos ambientales, determinar primero la calificación de importancia ambiental conforme pues al significado o a la interpretación de este modelo, ¿no? Entonces aquí nuevamente tenemos los componentes del ambiente, las actividades y el impacto ambiental, y pues para cada impacto vamos a poner un valor conforme a esos criterios y finalmente una calificación y una importancia después de haber aplicado pues, nuestro modelo matemático, ¿sí? Acá podemos observar un ejemplo también, donde tenemos una calificación negativa, ¿no es cierto? Cada una de esas variables, una calificación ambiental, y finalmente pues esa importancia del impacto, si es moderado, si es irrelevante. Y por otro lado, aquí también ustedes ya pueden ver una matriz completa, entonces son las etapas, las actividades, los aspectos, los impactos ambientales, y por cada impacto ambiental, pues esa valoración conforme a esos criterios, a esos rangos que nos estipula este método, y finalmente una calificación y una escala pues, de importancia para cada uno de los impactos ambientales. ¿Listo? Tenemos finalmente, apreciados estudiosos, el modelo matriciales de análisis por dimensión. Este modelo, ¿no?, a lo que nosotros nos lleva, o el objetivo de este modelo es finalmente determinar
pues, cuál es esa función de deterioro causada, por así decirlo, por nuestro impacto ambiental o por el impacto que estamos nosotros analizando. Dentro de esta función de deterioro, pues nosotros vamos a encontrar diferentes variables como son la probabilidad de que ocurra el impacto, la duración de ese impacto, la velocidad con que se manifiesta ese impacto, la reversibilidad, la recuperación. Recordemos que la reversibilidad es de forma natural, la recuperación de forma antrópica, la magnitud de ese impacto, la extensión espacial y los beneficios del impacto. Y con estos criterios, estas variables, pues también hay unos valores fijos o unos prefijos, perdón, pues de este modelo, ¿sí? Y nuevamente pues vamos a encontrar los atributos, la descripción del atributo y la escala de calificación. Y aquí entonces encontramos es el valor del deterioro. Miren que este nos da el impacto, primero tenemos que hallar el valor del deterioro y conforme a ese valor del deterioro, pues yo identificar cuál es la significancia de mi impacto, ¿sí? Si es baja, media, alta o muy alta, conforme a ese valor del deterioro que yo estipulé, de acuerdo pues a esos atributos y escalas de calificación. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta, apreciados estudiosos, en este momento? ¿Ustedes quieran compartir alguna observación? Para que ya pasemos entonces a la descripción de las actividades, chicos. Es un tema, efectivamente, pues lo ideal es que nosotros estemos, chicos, y pues con la actividad que vamos a desarrollar, pues la implementación de cada una de las metodologías que mayor interés, ¿no es cierto?, tengamos. Finalmente, esta metodología, chicos, y por lo que siempre nos preguntamos es cuál es la mejor metodología, ¿no es cierto?, pues para poder implementar proyecto. ¿Eso de qué depende de estos estudios? Depende de la información con la que usted cuente, ¿sí? Porque pues finalmente yo no puedo pretender hacer, por ejemplo, una función de deterioro si tengo algún criterio, no tengo la información de algún criterio. Entonces, lo que uno siempre primero va a hacer, esos estudiosos, es determinar yo con qué información cuento y pues, o cuál información que debo tener en mi proyecto que me solicitan, ya sea porque la corporación me la exige, ya sea pues porque está dentro de unos términos de referencia, ¿no es cierto? Y conforme ese requerimiento de información, entonces yo ya sé o ya estipulo pues cuál es la metodología que debo implementar. Las metodologías que estamos viendo, pues finalmente se utilizan en cualquier tipo de proyecto, no hay una definida, por así decirlo, y pues porque ya han sido avaladas, ¿sí? Son metodologías que ya han sido avaladas para todo tipo de proyecto. Otra cosa es, por ejemplo, que una empresa, y eso pasa mucho, ¿no? Entonces es la empresa que dice, no, yo quiero utilizar el método con esa, pero voy a hacerle una modificación. Entonces lo que uno hace es justificar por qué se hacen las modificaciones al modelo del método con esa o el modelo de matriz de Leopold, o muchas utilizan como base la metodología de matriz de Leopold, pero entonces sí crean un modelo matemático pues para justificar esa priorización de los impactos ambientales, ¿sí? Entonces, miren que esas metodologías pues pueden variar dependiendo también de las necesidades y de la información y requerimientos que la empresa quiera presentar, ¿sí? Como les digo, pues hay muchas más metodologías, pues estas son como las que utilizar. Pues la intención pues, es como mostrarles de forma general esa aplicación, importancia, sobre todo pues cómo llevamos a cabo ese análisis de interpretación independientemente de la metodología que nosotros utilicemos. Eso es realmente lo que nos importa, como yo hago que esa metodología, que esos resultados de la metodología, pues me permitan a mí tomar una que ahí cuando yo me puedo hacer cuál es el elemento que me afecta, cuál es el impacto ambiental más importante, más severo, que lleva un deterioro mayor, cuál es la actividad que mayor impacto causa al ambiente, y cómo generar este proyecto es viable, requiere modificaciones, qué tipo de medidas se tiene que tener en cuenta para cada una de esas actividades que estamos viendo que tienen un impacto severo, un impacto bajo, ¿sí? Eso también ya depende pues finalmente de la interpretación que nosotros hagamos. Entonces, bueno, inicialmente pues dentro de este módulo 2, procesos estudiosos, tenemos la lectura de viabilidad ambiental, donde ustedes también van a observar la aplicación, los ejemplos de la aplicación de las diferentes metodologías de identificación y de evaluación del impacto ambiental para que por favor lo descarguen, lo revisen y lo estudien. Es importante reiterar
que nuestra modalidad virtual, chicos, pues ese es el elemento, ese es el componente más importante que guía nuestro aprendizaje. Entonces, no es opcional revisarlo, no, es obligatorio revisarlo para que por favor lo hagan. Revisemos también los diferentes casos de estudios y los ejemplos que se presentan. Por el otro lado tenemos, bueno, una infografía sobre identificación de impactos ambientales, un video también de aspectos teóricos pues, sobre estos temas, que es similar al encuentro sincrónico que estamos llevando a cabo el día de hoy, sobre el ABC del licenciamiento ambiental, porque finalmente pues también recordemos que para una licencia ambiental o para cualquier permiso de autorización, pues una evaluación de impactos ambientales es clave y su interpretación, ¿no? Y un material complementario, chicos, que ustedes pueden encontrar y descargar desde las diferentes bases de libro de nuestra biblioteca o de nuestra biblioteca virtual, ¿sí? Para que también por favor lo revisen y pues también puedan profundizar en los temas que estamos abordando en este módulo. Y finalmente están las actividades. Entonces aquí tenemos, bueno, la actividad 3, que cierra este lunes 12, el martes cae, el martes que cae 13, no, igual a pasar para el 13, el martes, donde a través de 10 preguntas, pues les voy a evaluar los conceptos sobre este segundo módulo, perdón, teniendo en cuenta la lectura del módulo, ¿listo? Y por otra parte, pues está la actividad, que ese sí es un informe de viabilidad ambiental de un proyecto. Entonces, en este informe, ¿qué vamos a hacer, apreciados estudiosos? Es un trabajo primero obligatorio de forma colaborativa entre dos estudiosos, ¿listo? No más de dos estudiosos, en donde lo que vamos a leer y a estudiar es el caso de estudio del proyecto perforación del bloque COP5, el cual ustedes van a encontrar explicado, descrito en la unidad 2 del módulo 2, ¿sí? del PDF, ¿sí? De lo que acabamos de ver. Entonces voy a módulos, voy al módulo 2, ¿sí? Y en la lectura del PDF, chicos, en esta lectura de viabilidad ambiental en la unidad 2, van a encontrar la descripción de ese proyecto, de ese caso de estudio, perforación COP5, ¿listo? Se llama perforación y exploración del bloque COP5, es un proyecto pues real. Bueno, para que por favor lo revisemos. Teniendo en cuenta esa descripción que se nos hace pues en ese caso de estudio, en ese ejemplo, vamos a seleccionar una metodología de identificación de impactos ambientales diferente claramente al abordar el ejemplo, ¿sí? Porque ese caso de estudio también se desarrolla. Entonces, van a leer ese caso de estudio, perforación del bloque COP5 y van a identificar pues cuál es la metodología que se usa, ¿sí? Cuáles son las dos metodologías que se están haciendo uso dentro de ese caso de estudio. Y efectivamente, para el desarrollo de esta actividad, pues tienen que utilizar otra metodología. Si ustedes quieren utilizar las metodologías que están aquí explicadas dentro de nuestro módulo, o otra metodología que a ustedes les llame la atención, que quieran aprender a aplicar, o sea, eso ya también depende de ustedes, ¿listo? Pero ¿qué es lo indispensable para esos estudiosos? Que se describa claramente y nombre la metodología, que esa metodología me la describan, si esta metodología se originó en tal época, o sea, que hagan una descripción general de esa metodología, los criterios de aplicación de la metodología, esos rangos, esos criterios, ese modelo matemático de la metodología seleccionada, y lo vamos a aplicar pues a esa información particular del proyecto perforación y exploración del bloque COP5, teniendo en cuenta las actividades, la localización, el tipo de proyecto. Ustedes tienen que revisar toda la información de ese caso de estudio, ¿sí? Porque finalmente en una parte inicial de ese caso de estudio pues hay solamente una descripción, pero cuando ya nosotros aplicamos las metodologías también de identificación y cuantificación en ese caso de estudio, pues ustedes ahí es que van a poder observar qué actividades deben tener en cuenta pues para también aplicar su metodología. ¿Listo? Para que también, por favor, lo estudien, porque finalmente no solamente es saber que es un proyecto de exploración, sino que las actividades que están expuestas en ese caso de estudio son las que ustedes deben tener también, pues, para aplicar su metodología de identificación. ¿Listo? Como les digo, lo más importante es la explicación clara y detallada. O sea, esto no se trata de, profe, entonces yo utilicé una metodología de identificación, le pongo el pantallazo de
supongamos, de una lista de chequeo y pare de contar. No, ahí es un 0, ¿sí? Porque eso pues finalmente no es el propósito. El propósito es que ustedes expongan, que expliquen. Entonces, bueno, la metodología es tal, esta metodología consiste en esto, esta metodología se caracteriza por eso. Para la construcción de esta, supongamos, de esta lista de chequeo, entonces se utilizaron preguntas de la normatividad, se utilizó una descripción cualitativa del entorno, efectivo, o sea, que ustedes me describan cómo fue la construcción y la aplicación de esa metodología, ¿listo? Si no, como les digo, es un 0, o sea, no importa que pongan 80.000 matrices, no importa que pongan solamente ¿cómo se dice eso? La tablita y ya no, pues porque realmente, chicos, yo también sé que es información que nosotros podemos conseguir en cualquier otro proyecto, en cualquier otro estudio de impacto ambiental. Aquí la clave es que lo primero, describamos claramente esa metodología, y segundo, que sea aplicada a las actividades de ese proyecto en específico. ¿Listo? Ahora, por el otro lado, selecciona igual una metodología de valoración de impactos diferente a la aplicada en el ejemplo del módulo y aplica en la valoración y priorización de los impactos del proyecto objeto de estudio. Entonces, exactamente lo mismo. Miren que vamos a hacer dos metodologías. No es, profe, es que yo sé que la metodología con esta también es de identificación. Claro, pues todas las metodologías de valoración tienen su etapa, por así decirlo, de identificación, ¿es cierto? Dentro pues, de su propia metodología, pero aquí estoy pidiendo dos metodologías diferentes, una para identificación y otra para valoración y priorización. ¿Listo? Son dos metodologías diferentes, ¿vale? Teniendo en cuenta el resultado obtenido de la evaluación de impactos ambientales, realice el análisis de viabilidad ambiental del proyecto objeto de estudio mencionando componentes ambientales más afectados por el proyecto, ¿sí? Actividades del proyecto que causan mayor afectación al ambiente, principales impactos socioambientales causados por el proyecto, importancia de los impactos causados por el proyecto, ¿listo? Y de acuerdo pues a esa importancia, a esa severidad, a esa clasificación del impacto, chicos, entonces vamos a dar nuestro concepto sobre la viabilidad ambiental del proyecto, justificando la aprobación o no de la implementación del mismo. ¿Listo? Justificando, profe, es viable, sí, pero ¿por qué es viable? ¿Listo? Entonces es viable porque estos impactos son de este origen, porque estos impactos son de este carácter, porque en general el proyecto presenta esto y esto. Vamos a explicar, ¿listo? Y finalmente, chicos, vamos a elaborar unas fichas de manejo ambiental para cada impacto, para los 6 principales impactos socioambientales, ¿listo? Esas fichas de manejo ambiental, pues ustedes saben que hacen parte de un plan de manejo ambiental, y para nuestro caso, entonces deben tener la mínimo siguiente información: actividad, ¿no es cierto?, el impacto, el objetivo de esa medida de manejo ambiental, la meta de esa medida de manejo ambiental, la descripción de la medida de manejo ambiental que ustedes están proponiendo y el tipo de medida, es de prevención, de mitigación, de compensación. ¿Listo? Y finalmente, de forma individual, vamos a retroalimentar la participación de otro compañero referente al concepto de viabilidad ambiental del proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, mentiras, espérenme. Sí, brindando medidas de manejo ambiental. Entonces, revisa la participación de otro compañero y emite su concepto sobre la viabilidad ambiental del proyecto propuesto, brindando medidas de manejo ambiental que el otro grupo no haya considerado en su informe. Entonces, voy a entrar, voy a leer el documento pues, que mi otro compañero está presentando, ¿no es cierto? Voy a hacerle algunas sugerencias sobre el concepto de viabilidad ambiental que le está dando, o lo voy a apoyar, o sea, pero justificando, y le voy a recomendar mínimo 3 medidas de manejo ambiental que mi compañero no tenga en cuenta, ¿sí? O sea, no es la misma, sí, apoyo lo de la conservación de las especies, no sé, de fauna a través del ayuntamiento, no, es, mira, yo considero que para tal impacto se puede tener en cuenta esta medida de manejo ambiental que no ha sido tenida en cuenta por ti en la descripción de esas fichas de manejo ambiental. ¿Listo? Son 3. Bueno, ¿qué vamos a presentar? Vamos a presentar, pues como les digo, se realiza en parejas, pero es obligatorio que cada estudio presente igual en su recurso, pues el desarrollo de la actividad, un documento adjunto con portada, chicos, con normas APA, en donde hagamos pues el desarrollo de cada uno de los puntos en el orden estipulado, y finalmente, pues de forma individual, cada estudioso va a retroalimentar la participación de otro compañero. ¿Listo? Aquí están los criterios de evaluación.
perdón, para que los tengan en cuenta. Bueno, y recuerden que damos respuesta y ahí pues adjuntamos nuestro documento en Word. La fecha de cierre de esta actividad, chicos, es inamovible, no es posible que lo podamos modificar, es para el lunes 26 de octubre. ¿Listo? Como saben, ese día termina nuestra asignatura, entonces no puedo modificar esa fecha. Entonces, para que por favor, desde hoy estamos apenas a 10, tenemos prácticamente 15 días para el desarrollo de esta actividad, más la evaluación, para que por favor desde ya pues nos pongamos en esta tarea de conformar el equipo de forma colaborativa, poder desarrollar esta actividad. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, pues, los estudiosos que quieran compartir en este momento? Sí. Luisa. Te doy la palabra, puedes activar el micrófono. Buenos días para todos. Buenos días. El desarrollo de la actividad que nos acabas de explicar es, pues, prácticamente realizar las dos matrices para la identificación y valoración de los impactos. ¿Bien? ¿Sí? O sea, tenemos que hacerla. Exactamente, tienen que explicarla, tienen que hacerla, tienen que, sí, describirla detalladamente, correcto. Okay. Y debe ser, pues, matrices o métodos, más que matrices, pues, metodologías diferentes a las del ejemplo. Correcto. Una pregunta, es que no sé, no vi dónde está el ejemplo como tal, o sea, dónde está el CP, el En el COP5. módulo 2, descargas el PDF del módulo 2 en la unidad 2. Ese es el ejemplo de la unidad 2. Del módulo 2. ¿Listo? De la lectura en PDF del módulo 2. ¿Listo? Okay. Sí. Bueno, chicos, otra pregunta que quieran abordar. Bueno, entonces, muchas gracias, apreciados estudiosos. Doy por terminado nuestro encuentro sinfónico del día de hoy a las 10 de la mañana. Gracias, pues como siempre, chicos, me gusta que estén conectados. Saben que estos espacios sincrónicos, pues cuando el docente expone, también la intención es que queden dudas, que ustedes pues puedan seguir revisando el material de estudio, el material complementario. También la intención pues es que en este momento pues surjan inquietudes, pues se pudo solucionar la de Luisa, sin embargo pues las demás inquietudes saben y con muchísimo gusto yo estoy muy dispuesta pues a poderlos apoyar. Prefiero que me llamen, ¿no es cierto?, al 301 45 35 912, cuando son así como larguitas. Mi horario pues ustedes saben que es de 8 a 6 de la tarde y en caso tal de que no les conteste pues me dejan un mensajito en WhatsApp. Profe, te llamé para una consulta de viabilidad y yo les contesto el mensaje cuando ya pueda ponerme en contacto con ustedes, que a veces estamos en otras clases o estamos en otros encuentros, pero no se trata pues de que me llamaron y no me encontraron, entonces ya no vuelvo a insistir, no. Les sugiero pues que me dejen el mensajito de WhatsApp para yo también poderles responder. ¿Listo? O el correo electrónico, obviamente eso siempre va a estar abierto. La asesoría a través de Teams también está abierta, ustedes eso lo saben, entonces yo quedo pues muy pendiente, chicos, de poderlos apoyar. Listo, les mando un fuerte abrazo, un feliz fin de semana, descansen y bueno, pues también estudiemos, ¿no es cierto? Nos toca también ahí aprovechar ese tiempito para adelantar cositas. Nada, chicos, feliz fin de semana, que estén muy bien. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias a Carmen, No, gracias, profe. a José, gracias, Luisa, Natalie, muchas gracias, Yurani, Daisy. Chao, chicos, feliz fin de semana. Gracias. A ustedes, muchas gracias.